Muchas gracias, señor presidente. Pues mi idea era tratar hoy el tema de bioenergy, por supuesto, y también el tema de la privatización de Ecopetrol. Hice cuestionario al respecto y el del fracking. Pero bueno, vistas las circunstancias, no voy a detenerme sino en el caso de bioenergy, que es lo que está pitando, como se dice. Pero de todos modos sí quiero dejar como una constancia, ¿no? Nuestra oposición, nuestro rechazo a la posición del gobierno nacional de privatizar a Ecopetrol o a Ecopetrol en sí misma o a Cenito o a lo que sea, pero esa es una determinación que está tomada con el pretexto de la pandemia. O sea, se trata de matar la gallina de los huevos de oro. No la venden por mala empresa, sino por buena. No venden hueso, sino que venden lomo. ¿Sí? Y digo que es el pretexto porque ustedes se acordarán, colegas de la Comisión Quinta, que a la semana siguiente de posesionado el doctor Duque, ahí hablamos con la ministra de Minas y yo dejé clara constancia mostrando documentos como el doctor Carrasquilla ya en esos días hablaba de la privatización de Ecopetrol. Hay que rechazar eso. Eso es un pésimo negocio. No sigan insistiendo en avanzar por caminos trillados que ya se sabe que son malos para el país. El otro tema es el del fracking. Ahí hay Doctor, dos. doctor Jorge Enrique, qué pena. ¿Nos puede poner la imagen? Es que no sé, no, Ah, quedamos sí, qué pena. No, 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 qué como pena. desbalanceados. No, por supuesto que sí, ¿qué hago? Ya, listo. Qué pena con ustedes, qué pena. Siga, doctor. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, entonces, el otro tema es el del fracking. Bueno, ahí tenemos un pleito con el gobierno en dos direcciones. Una, la parte ambiental, que está mal planteada. El presidente Duque hizo demagogia con eso como candidato y los hechos ahí dicen que sí estaba y está a favor del fracking. Y tenemos un debate pendiente con Ecopetrol, al que ya alguna vez le di unas puntadas, sobre si eso como negocio, como asunto medioambiental es malo, pero como negocio muchas cosas están diciendo que ese fue un negocio mal planteado. Otro día, señor presidente de Ecopetrol, miramos eso con más detenimiento. Las respuestas que me dio no me resultan satisfactorias. Mediten bien, no terminen ahí perdiendo hasta la camisa, que esa empresa no está para pérdidas en este momento. Bueno, vamos al caso de Bioenergy. A mí estas cosas me tocaron desde temprano porque coincidieron lo del etanol con mi llegada al Senado y estuve muy pendiente desde siempre. Entonces, lo primero que hay que decir es esto. Estos son negocios, digamos, que se montan en la borrachera del etanol que yo planteé en ese momento. Fue tanta la demagogia y la laraca que se hizo sobre eso, que a muchos colombianos en todas partes los metieron a sembrar caña, metiéndoles el cuento de que se iban a volver ricos porque todo iba a volverse etanol, y ahí terminó habiendo unas pérdidas entre cañeros, sobre todo campesinos de este país, muy grandes, muy grandes. En medio de eso, un poco más adelante, aparece el caso de bioenergía, o sea, de Ecopetrol metido en el negocio. Cuando yo oí la primera vez hablar de ese asunto, que Ecopetrol se iba a meter al negocio, yo hice una reflexión que nadie me explicó. Dije, bueno, pero ¿por qué Ecopetrol coge plata para un negocio bueno, buenísimo, como sabemos que es el petróleo, y la mete en un negocio de riesgo, como sabemos que es el etanol? O sea, ¿qué sentido tiene eso? E hice esta pregunta: si ese negocio del etanol allá en Puerto López es buen negocio, ¿por qué no lo montan los privados? Yo nunca he visto a un privado en ninguna parte del mundo que rechace hacer un buen negocio. En cambio, la constante es que cuando el Estado entra a un negocio es porque el negocio es malo. O sea, porque es un negocio con dificultades de todo tipo. Bueno, lo metieron allí, pero además lo metieron a sabiendas de otras cosas que advertí en su momento y que hoy la vida nos termina dando la razón. Cuando estos temas se empezaron a plantear en la Comisión Quinta, yo creo que ninguno de ustedes estaba, colegas, yo le planteé al ministro, dije, ¿cómo es posible que ustedes vayan a firmar con el TLC con Estados Unidos? Eran los tiempos de la presidencia del doctor Uribe, Álvaro Uribe. Le dije al ministro que estaba negociando, ¿cómo se les ocurre darle libre ingreso al etanol y a otros productos agrícolas desde el primer día al etanol norteamericano? Ustedes me van a decir que la tecnología colombiana puede competir con la gran tecnología norteamericana. Ahí se está arriesgando en grande. Aquí han metido el cuento de que es que Colombia va a inundar al mundo con su etanol. Esto es mucho más complicado de lo que parece. Esto es un negocio de capital, de grandes capitales y de alta tecnología, y nosotros somos más débiles que los gringos en eso. Bueno, no me pusieron cuidado. Después entonces apareció que el Estado iba a respaldar el negocio del etanol y del biodiesel, respaldando fiscalmente ese negocio.
a los productores. Y entonces yo le pregunté al ministro de Minas, le dije, ese respaldo, ese subsidio que le van a dar al etanol nacional y al biodiesel nacional, ¿también se lo van a dar al etanol extranjero? Me dijo, sí, doctor. Le dije, oiga, pero esto sí es el colmo. O sea, en Estados Unidos van a producir etanol subsidiado por ellos, pero además nosotros vamos a subsidiar la importación. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? Esto está en el origen de todo este problema y lo quiero dejar planteado desde el principio. Bueno, y lo otro, lo explicó muy bien Marisa, no voy a detener mucho, voy a resaltar apenas unas ciertas cosas, pues es la suma de la negligencia y la corrupción. Este fue un negocio de corrupción aquí y extranjera. Que no haya autoridades que investiguen, que las cosas no se sepan, pues bueno, ese es otro asunto. Casi que calcado con el negocio de Reficar. Contrate llave en mano, extranjeros, y si son extranjeros son puros y perfectos y nadie los vigila, y que hagan lo que se les dé la gana si no supieran del negocio. Este es el resumen, este es el segundo de Ecopetrol. Dos negocios torcidos que nunca se debieron haber hecho de esa manera. Bueno, voy a repetir un par de las cosas que dijo Marisa para ambientar un poco el asunto. Entonces debía costar 140 millones de dólares y costó 750 millones de dólares. Hágame el favor, Reficar, debía costar 4.000 millones y costó 8.000 millones y no pasa nada. Y no pasa nada. 4 años de retraso para entrar a operar. 4 años de retraso para entrar a operar. Pero además, si uno mira, por ejemplo, y no hay tiempo para detallarlo, no me voy a referir en detalle, el negocio de tierras fue un torcido de principio a fin. Es más, multiplicaban los precios por una vez por 8 veces, otra vez por 11 veces, para tumbar Ecopetrol y Avia Energy. Con unas empresas radicadas en Panamá que decían ser dueñas de unas tierras que no lo eran. Repito, no hay tiempo para detallarlo, pero ese es el resumen. Ese negocio nació como un torcido y se desarrolló todo el tiempo como un torcido, y parte del torcido fue lo que se tumbaron en el negocio de tierras. Esa es una realidad. Porque entonces, ¿y por qué estoy tan seguro? Porque es que la otra opción es que sean imbéciles. Y yo no creo que nadie llegue a la jefatura del Estado sea bobo. Eso no pasa. Pues la gente lo dice, no, es que ese presidente es bobo. No, yo de verdad no creo en ninguno de esos. Nadie llega a la jefatura de una empresa importante ni a un ministerio por bobo. No llegan es porque son muy vivos. Y hay un detalle sobre el que quiero detenerme, que es el papel del doctor Gustavo Gaviria Ángel en este negocio. Gustavo Gaviria Ángel. Eso está planteado por la Contraloría. No soy yo el que estoy diciendo estas cosas. Todo esto, como lo dijo Marisa, está respaldado en las investigaciones de la Contraloría y de la Procuraduría. Entonces, miren ustedes cómo es el asunto. Ya se dijo que este fue un negocio que se inventaron unos privados. Y un buen día Ecopetrol salió a la generosidad, a la supergenerosidad, y les compró carísimo ese negocio a esos privados. Cuando había podido, como bien dijo Marisa, montar un negocio semejante a ese sin necesidad de llevar a nadie en el negocio. Bueno, desde el principio estuvo en la asesoría de ese negocio el doctor Gustavo Gaviria González, que controlaba una empresa que se llama Visión Valores, y ellos manejaron la estructuración y el cierre financiero. Ellos fueron como el cerebro de todo este asunto y de esta desgracia en la que metieron a Ecopetrol. Bueno, hasta ahí alguien dirá, bueno, pero es que cada uno hace el negocio que quiere y todo. Muy bien, pero ¿dónde está el punto? Es que entre el 2004 y septiembre del 2007, o sea, en el tiempo en que se tomaron las determinaciones políticas fundamentales sobre este negocio, porque este negocio se empieza a mover desde el 2005, ¿sí? 2005, 2006 y el 2007. En las determinaciones fundamentales, el doctor Gaviria fue miembro de la junta directiva de Ecopetrol, o como principal o como suplente inicialmente y después como principal. O sea, el doctor Gaviria montó esta cosa desde adentro de la junta directiva, en beneficio de unos cuantos que ya estamos viendo y ahí van saliendo los nombres. Miren lo que dice la Contraloría. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. De acuerdo con la información suministrada por Ecopetrol, el señor Gaviria en ningún momento mencionó que tuviera vínculo alguno con Visión de Valores o se hubiera declarado impedido en alguna situación relacionada con el asunto. ¿Esta desvergüenza qué es? ¿Y qué ha pasado? Nada, porque a los que están medio persiguiendo la Procuraduría y la Contraloría y la Fiscalía son unos segundones en este negocio, comparsas, mientras que los principales, que se sepa, no ha pasado absolutamente nada. Repito, un miembro de la junta directiva de Ecopetrol entre el 2004 y el 2007 fue la persona que orquestó, fue el cerebro gris de este proyecto. Lo dice la Contraloría, no lo digo yo, lo dice la Contraloría.
Ahí hay otro personaje que aparece, un Leonardo Muñoz, que es otra cosa bien extraña, pero no me voy a detener sobre eso. Había estado también en la estructuración del negocio torcido con la transnacional norteamericana de Reficar, y este señor también estuvo en ese negocio. Y bueno, ¿con quién es a quién es a la que se le entrega el negocio? O sea, la construcción de toda esta inversión inmensa se lo entrega a Isolux Ingeniería S.A., una empresa española de pésima fama en el mundo. No voy a detenerme en los detalles, pero está en los medios, búsquenlo y verán. De Chile casi que salió echada. El gerente general de esa firma en Argentina reconoció que los negocios los conseguían con ilícitos con el gobierno argentino. Dice un artículo que la mano negra de esta empresa llegó hasta el Congo, comprando líderes del gobierno de ese país. La justicia española le investigó por corrupción en Asia y en Centroamérica, por pago de sobornos. El gerente o el presidente de Sonolux del 94 al 2016 fue condenado por evasión fiscal en España y está investigado por corrupción en asocio con algún poderoso de la política española. Esos fueron los que nos trajeron aquí. Pero además, cuando ustedes miran el detalle, es evidente la complicidad del gobierno nacional. Dice la Contraloría que no ofrecía certeza de cumplir con los compromisos. No tenía cómo probar que así sabía de ese negocio. Para ganarse la supuesta licitación se asoció con un extranjero, y cuando llegó la hora de la verdad el extranjero ya no estaba, luego engañó a Ecopetrol, que era la que estaba detrás de todo esto, y a Bioenergy, ¿sí? Derrotó a unos ciudadanos de la India en el negocio, en la competencia, y apenas llegó la hora de la verdad, subcontrató con ellos la realización de las obras porque no era capaz de hacerla. Nos dejó tirada la obra. Se volaron prácticamente. 6.000 millones de pesos tuvo que pagarle Ecopetrol a trabajadores y a contratistas porque estos tipos se volaron. Y lo último que nos pasó es que Ecopetrol demanda en un tribunal de arbitramiento internacional a Isolux Ingeniería y perdemos el pleito. Sí, o sea, Ecopetrol demanda en un tribunal de arbitramiento en Houston, demanda por 37 millones de dólares y al final pagamos 750.000 dólares. Derrotados también. Entonces uno con estas transnacionales tiene que decir una cosa. Yo me imagino que eso ya empieza a volverse en los grandes establecimientos sociales del mundo. Oye, ¿y qué andas haciendo? Yo no, voy para Colombia a ver si me robo un billete porque eso allá es una ganga. ¿Cierto? Me imagino que es lo que están conversando entre ellos. Yo no me opongo a que haya inversión extranjera y negocios con los extranjeros en Colombia, pero lo menos que sí hay que pedirle a los gobiernos es que busquen a los que sean un poquito menos ladrones o sean honrados. Esto no puede seguir esta vagabundería de este tamaño, mientras destruyen a Colombia, un país pobre, lleno de necesidades, y ahora miren la encartada en la que nos dejaron, porque realmente estamos encartados ante este problema. Y entonces me voy a detener en una cosa. ¿Y quién responde políticamente? ¿Quién responde políticamente por esto? No, nadie. Nadie responde políticamente. Entonces yo voy a señalar unos nombres propios para que por lo menos quede ahí anotado, porque no va a pasar nada. ¿Quién era la junta directiva de Ecopetrol que en el 2008 cerró este negocio? Viene desde antes. Bueno, presidente de la empresa, Javier Gutiérrez Pemberti, no se dio cuenta de nada, el hombre estaba dormido, ¿cierto? Pero además estaban, póngale cuidado a esto, Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, casi es presidente de la República, y tampoco se dio cuenta de nada. Hernán Martínez Torres, que era ministro de Minas, tampoco se dio cuenta. Tampoco se dio cuenta Fabio Echeverry Correa, cipotudo lince de los negocios, que sabemos que era una persona que sabía de negocios y de empresas porque en eso estuvo toda la vida. Y Mauricio Cárdenas Santamaría, que había sido ministro antes y fue ministro después. No menciono otros nombres porque estoy ahorrando todo el tiempo que puedo ahorrar. ¿Y a quién le explican? ¿Cuál razón dan? No, no pasa nada, no la plata se pierde y súbanle los impuestos a los pobres y a las clases medias, que así se resuelve el problema y cualquier avivato sale enchapado en oro. Si fue que alguna vez trabajó el vivo en la vida, pues no tendrá que volver a trabajar nunca más. Esta es el resumen, repito, muy sucinto. Marisa dio todos los detalles, no hay necesidad de repetirlos. Cada movimiento en esto fue un torcido. Alguien me dirá, pero fue legal. Bueno, ya veremos si es legal, pero es que he venido repitiendo, todo lo que sea legal no es honrado. Todo lo que sea legal no quiere decir que no sea corrupto.
porque uno de los aspectos del refinamiento de la corrupción en Colombia, y esa es la historia de Reficar, es que primero cambian las normas para después hacer el torcido. Ese es parte del problema que estamos teniendo. No tengo tiempo, repito, de detallarlo. Bueno, y como si fuera poco, sucedió una cosa que yo advertí oportunamente, en la que tampoco se me hizo cuidado, porque aquí los sabios se la saben todas y después no responden por nada, y nos inundaron de alcohol norteamericano como era obvio. Era obvio, de etanol norteamericano. ¿O es que alguien con 3 dedos de frente pudo pensar que Colombia iba a vencer a los gringos compitiendo en etanol? Un producto de alta tecnología, ultra subsidiado en Estados Unidos, no tengo tiempo para dar las cifras, ultra subsidiado, montado por los principales centros científicos de los Estados Unidos. Hay más de 50 centros de investigación en Estados Unidos investigando sobre etanol. Y alguien pensó que les íbamos a ganar en la competencia, que no iban a venir aquí a vendernos etanol que se los pagamos nosotros subsidiándolos también a ellos. Tiene un doble subsidio el etanol norteamericano en Colombia. Entonces, bueno, los productores de etanol con buena razón demandaron además por dumping las importaciones de etanol. Es que han venido sufriendo, miren, esto es horrible. Empezaron el 4% del mercado nacional, las importaciones de etanol, y ya van en el 36%. O sea, se están quedando con el mercado y se lo van a quedar con todo. Porque además los importadores también son transnacionales. Es una especie de gavilla contra este país. Esa es la realidad. Y repito, no me opongo a que se hagan negocios con los extranjeros, pero hagamos negocios buenos, hola. En el que si ellos ganan, los de aquí también ganemos, pero no puede ser de esta manera. Entonces, miren, Colombia demanda por dumping, que se llama eso, o sea, por vender por debajo de los costos de producción el etanol norteamericano. Se hace reclamo por 22% y se logró avanzar hasta el 13%. O sea, sigue habiendo una diferencia de 10%. Eso en un negocio como este, ese 10% puede ser mortal. Puede ser mortal, desquiciador, pero además con una advertencia que es bueno hacer, que tiene que ver con algo que alguien que es conocedor de estos temas me dijo. Es que el problema con ellos no es solo el dumping, si fuera solo el dumping. El dumping es una forma de fraude, pero es que a mano limpia también nos ganan. Es que son Estados Unidos. No es Ecuador, ni es Perú. Miren, les doy este dato que a la gente se le olvida. El tamaño del Producto Interno Bruto de Estados Unidos al año es 66 veces más grande que el de Colombia. Entonces, mis queridos oyentes, hagan ustedes esta figura, métanse en un ring con otro, con ustedes, y ese otro es 66 veces más grande que usted. ¿Y usted le va a ganar? Ah, bueno, y el juez, ¿no? Que es el gobierno colombiano. Entonces, si usted llega a perder, entonces el juez le pegue una vacía y le dice, no, es que usted no hizo las cosas bien, respire bien. Y lo máximo que le ofrecen es un curso para que se mejore la autoestima, ¿no? Eso es lo que le ofrecen a los empresarios colombianos para que compitan con esos monstruos. Malos consejos, malos costos, tasas de interés altísimas, malas vías, mala electricidad. Nada funciona, pero eso sí tienen que competir. Y si no compiten es culpa de ustedes. Y miren a ver cómo les bajan los sueldos a los trabajadores que dicen que con eso se va a arreglar. Mentira, no se arregla con eso. Estos son asuntos bastante más graves de lo que se puedan pensar. Bueno, entremos al tema de la propuesta, porque aquí ya, como el cuento, después de ojo afuera, ¿sí? Pero dejo la constancia de que lo advertimos, cumplí con mi deber en esta comisión de explicar todo lo que iba a pasar y desgraciadamente pasó. Mientras que los triunfadores en política no le pegan a una, pero ganan, se las ingenian, son muy inteligentes para hacer sus cosas. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Pues no la voy a resumir, aquí tengo todos los números, no los voy a dar, repito, para hacerme breve, pero la situación es un desastre, la empresa está perdiendo un montón de plata inmensa. Bueno, demos un número, el año pasado perdió 506 mil millones de pesos, es una barbaridad. El nivel de deudas es altísimo, tiene un endeudamiento supremamente grande con al solo Bancolombia. Le debe 368 mil millones de pesos también a diciembre del año pasado. ¿Sí? Esa es la realidad en la que estamos. Y entonces la empresa entra en un proceso de liquidación. Bueno, ¿cómo hacemos? Los procesos de liquidación
que los ordena la Superintendencia de Sociedades y son actos legales, pueden terminar, llamemos entre comillas, bien o mal. Bien es que la empresa y la actividad económica y los empleos sobrevivan. Y mal es que todo eso se vuelva chatarra, esos lotes se vuelvan potreros, se los den a las vacas esa caña, no sé qué harán con eso. ¿Sí? Y los trabajadores a la calle a vender mamoncillos en un semáforo y los proveedores que algo ganaban con eso se quiebren también. Ese es que termine mal. Esa es la película. Pero lo dice también, no lo voy a citar, pero lo dice, lo mencionó Marisa Martínez. Hay la posibilidad, y es lo deseable que dice la Superintendencia de Sociedades, y es ver cómo se recompone eso y se salva ese equipo que está ahí, es un patrimonio inmenso, se salvan los cultivos, que es un patrimonio inmenso, se le sigue dando respaldo a la economía del Meta, que se merece ese respaldo. Ese es el mayor productor de petróleo de Colombia. Pues tienen derecho a que lo respalden, y además si esto terminó así mal, no fue por culpa de los del Meta, ¿no? Y lo único que falta es que ahora diga que es que los trabajadores no eran buenos trabajadores. No, esto fue una cosa toda decidida desde Bogotá. O sea, esto fueron todas decisiones del gobierno central. Aquí no le preguntaron a nadie en esa región qué se hacía. A nadie le preguntaron absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y estoy siendo en extremo breve, ¿no, señor presidente? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que hacer un pool para salvar esa empresa. Es obvio que el gobierno nacional y Ecopetrol tienen que seguir poniendo el hombro ahí. Si la gobernación del Meta tiene con qué, pues que también ponga el hombro. Pero voy a plantear una cosa que puede sonar curiosa, pero la voy a plantear. Yo creo que hay que plantear, el liquidador le debe plantear al Banco de Colombia, que es parte nada menos que del grupo Luis Carlos Sarmiento. No se deben manejar más de 100 empresas, una cosa en el país, con una trayectoria en la industria importante. Hay que proponerle que capitalice las deudas. Ojo lo que estoy diciendo. Porque es que cuando Bancolombia ofrece, no, yo le refinancio y sigamos ahí, pues le está ofreciendo eso a una empresa que no tiene alientos para eso. Y Bancolombia feliz sigue cobrando sus intereses, que ya se debe haber ganado una suma menor. No, lo que yo estoy planteando es que eso que hoy es deuda de Bioenergy con Bancolombia, bueno, y también el Banco de Bogotá también está ahí, ¿cierto? ¿Sí? Se convierta en acciones de esas empresas. O sea, que capitalicen la deuda y asuman la responsabilidad, incluso si es el caso de dirigir la empresa. Alguien dirá, uy, pero es que esa es una solución como desesperada. Yo digo que sí. Pero es un asunto que es viable y que esa empresa se vuelva una empresa mixta, donde esté presente el Estado a través de Ecopetrol y donde esté el Banco de Colombia, con el respaldo de todo el grupo empresarial antioqueño, bregando a sacar adelante esta empresa. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Es la manera de mantener los empleos, los directos y los indirectos, mantener el respaldo a la economía de Puerto López, mantener una actividad agroindustrial importante en el departamento del Meta, y hay un aprendizaje que se está haciendo y eso no se debe despreciar. Yo veo realmente bien difícil cualquier otra salida que no incluya esa deuda de ese tamaño, repito, convertida en acciones. Porque si no, las cuentas no dan. Y entonces el que tendría que hacer el aporte, pues, a fondo perdido y todo sería Ecopetrol. Si estamos en esta situación, creo yo lo justo es que, bueno, el todos ponen del que se habla y mantenemos esos empleos y mantenemos esa producción. Yo preferiría, por supuesto, que esto no fuera así, que esa empresa hubiera sido viable, claro que sí, a mí no me alegra que las cosas salgan mal, pero ya ante la realidad y ante la situación económica nacional e internacional, y a la situación del petróleo. O sea, aquí los únicos que están bollantes en los últimos años en Colombia son los banqueros. Esto no lo estoy planteando por molestarlos, ni mucho menos. No, estoy dando argumentos para intentar persuadirlos a ustedes que esta es una petición que es sensata y que la debemos hacer. Y que el liquidador la debe asumir como suya. Porque necesitamos un liquidador que no sea un enterrador, sino un rescatador, llamémoslo así. Y a él le corresponde en buena medida echarle cabeza a qué se hace con esto. La cómoda es
Acabemos con todo y yo reparto los pesos que haya y adiós, ¿cierto? No, doctor Risarralde, aquí la que hay que hacer es meterse en la cabeza que la empresa hay que salvar. Y que aquí no valen dogmatismos, ni sectarismo, ni cosas. O sea, que aquí tiene que ser empujando todo el mundo, empujando. Pues los que tienen con qué, porque ahora no van a crucificar a los trabajadores, ¿cierto? Sí, los que tienen con qué, y entre esos que tienen con qué, tiene el Banco de Colombia una suma bien importante. Hay que renegociar el TLC, en eso estamos en la Comisión Quinta cada vez más claros. O sea, con ese etanol entrando subsidiado a Estados Unidos, es muy difícil que esa empresa sea viable. Pues hay que plantear de frente. Esos TLC se pueden renegociar. Deme 2 minutos más. Es mentira que no se puedan, que no quieran es otra cosa. En estos días hablé con alguien del mundo de los negocios bien entendido. Y le dije, bueno, ¿qué hacemos con este encarte en el que estamos? Y me dijo, mire, un tratado de libre comercio es una sociedad con un contrato. Y me dijo, si yo en mis negocios hago una sociedad con alguien y llevo 2 y 3 y 5 años perdiendo, le digo a ese alguien, oiga, cambiemos el negocio. Pero usted no me puede dejar a mí amarrado para siempre a un negocio chimbo, para usar esa palabra. Y en eso es en lo que estamos. El negocio no funciona, no le funciona a nadie. Ahí están acabando con los lecheros, masacrándolos. Y van a acabar con los arroceros del Meta, pilas, arroceros del Meta. Los tienen en la mira para quebrarlos. Entonces, este caso es lo que he planteado, pero le agrego esto, sin lo cual tampoco es posible que esto funcione. Y es que dejemos de subsidiar a los extranjeros contra nosotros, hola, pero ¿eso qué es? Este es el único sector donde esta desvergüenza ocurre. Y eso nos exige renegociar el TLC. Y se puede hacer. Pero es claro, si se tiene el valor civil y la decisión. Pero si aquí nos van a meter el cuento, que nos lo están metiendo, que el negocio puede ser el más malo del mundo, pero no se puede cambiar. Eso es mentira que no se pueda cambiar. Es falso. Es más, se puede anular el negocio. Ahí está una cláusula del TLC. Entonces, sentémonos entre todos, pongámonos de acuerdo en eso. Ahora que se habla de tantos acuerdos, hagamos este acuerdo. Salvemos el agro, salvemos la industria, modifiquemos esas normas que nos están arruinando y salvemos los millones de empleos que se han perdido en este proceso.